Rena Nakano es uno de esos personajes que no aparecen mucho, pero que tienen un gran impacto en sus respectivas obras. La madre de las quintillizas es el motor de esta historia, y no solo por haberles dado la vida a las chicas, sino porque les enseñó la importancia de permanecer unidas, de apoyarse las unas a las otras cuando más lo necesitaran. Esa forma de vivir fue lo que las inspiró a seguir a Yotsuba cuando ésta se vio obligada a cambiar de escuela. Fue lo que les permitió seguir llevándose bien a pesar de sus diferencias, porque lo que importa no es dónde estén, sino que las 5 permanezcan unidas. Esas palabras fueron tomadas muy en serio por sus hijas y gracias a eso tuvimos el final que tuvimos. Un final en donde la felicidad de Yotsuba no perjudicó la felicidad de las demás. Es cierto que hubo una guerra de hermanas en el proceso, pero al final todo salió bien e incluso fueron los 6 de luna de miel. Un tanto extraño eso, pero qué sé yo, la gente vive su vida como quiere. Entonces, por eso y mucho más, hoy tenemos que hablar de Rena Nakano, así que bueno, comencemos con esto. La historia de esta mujer comienza durante su etapa escolar, cuando tenía la misma edad que sus hijas cuando conocieron a Futaro, es decir, unos 17 años. Rena se enamoraría profundamente de su profesor, un hombre llamado Mudo y quien más adelante no solo se convertiría en su compañero de trabajo, sino también en su esposo. Rena decidió convertirse en maestra debido a la gran admiración que sentía por este hombre. Creía que ese era el camino correcto, pero lamentablemente no fue así. El deber de un maestro es guiar a sus estudiantes por el camino correcto. Eso es lo que Itsuki se repetía a sí misma cada vez que veía a una de sus hermanas cerca de Futaro. No quería que ninguna de ellas terminara igual que su madre, y es que Rena se lamentó de muchas cosas antes de morir. Asegúrate de no volverte como yo. Eso fue lo que le dijo a Itsuki cuando era niña, y esas no eran palabras menores. Para que le haya dicho eso a su hija es porque realmente no quería verla cometiendo sus mismos errores. ¿Y cuáles fueron estos errores? Se estarán preguntando. Bueno, además de lo obvio de haberse casado con Mudo, quien la abandonó apenas se enteró de que esperaba quintillizas, su otro gran lamento fue haberse convertido en maestra. Rena nunca encontró la felicidad en ese trabajo, de allí que el conflicto final de Itsuki girara en torno a este tema, de si debía convertirse en maestra dada la admiración que sentía por su madre, o si mejor hacía otra cosa con su vida. En el caso de la Gordy, su elección fue la correcta, porque a ella sí le gustaba enseñar, pero con Rena las cosas fueron un tanto distintas. Según Shimoda, nunca la vieron reírse ni hacer una sonrisa en todo el tiempo que fue su maestra. De hecho, era todo lo contrario, era conocida por ser amargada y estricta, pero aunque su personalidad fuera complicada, de todas maneras era amada por todos. Incluso tenía su propio club de fans, del cual Maruo era su presidente. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Cómo es que una mujer amargada logró caerle bien a tantas personas? La respuesta rápida es porque era muy bonita. Cuando Rena le enseñó a toda esta gente, recién se había graduado de su universidad. Ponele que tenía unos 23, 22 años, más o menos la misma edad que Itsuki tenía al final del manga, por lo que es entendible que todos en su clase, incluyendo las chicas, se sintieran atraídos por ella. Al principio todo se reducía a eso, a su apariencia, pero con el tiempo ciertos estudiantes, como Shimoda, Maruo o Izanari, comenzaron a apreciarla por la forma en la que los trataba. Es decir, ella les daba golpes cada vez que podía, pero era para que dejaran de ser vagos y para que aprendieran a llevarse bien, como fue el caso de Izanari y Maruo, quienes eran polos opuestos y se la pasaban discutiendo constantemente. Rena fue quien se encargó de unirlos, aunque fuera solo por un año, que fue lo que duró esta señora enseñándole a estos chicos. Así es, ella solo estuvo con ellos durante un año, pero en ese breve lapsus de tiempo fue capaz de cambiarles la vida. Después de esto, ella siguió desempeñándose como maestra al lado de Mudo, y es entonces cuando queda embarazada de quintillizas, el momento más importante de su vida, hay que decirlo, y no lo digo solo por lo que representa tener 5 hijos de golpe, o porque Mudo la haya abandonado, sino porque tal y como le dijo Maruo a este último cuando intentó utilizar a Itsuki para espiar sus pecados, aunque Rena haya rechazado gran parte de su vida, la llegada de sus hijas le dieron la esperanza que necesitaba. Rena lo dio todo por estas chicas. Literalmente trabajó hasta la muerte para que pudieran ser felices y para cuando estaba cerca de partir, su único lamento fue no poder verlas crecer. La salud de Rena empeoró rápidamente debido a la carga laboral de mantener a 5 hijas, pero ella nunca se quejó de esto, todo lo contrario. Estaba agradecida de que ellas estuvieran saludables. Esa era su más grande felicidad. Igual tampoco vamos a maquillar las cosas. Esa mujer fue bastante infeliz. Sus propias hijas decían que tenía cara de piedra todo el tiempo, y como les mencioné antes, durante sus últimos momentos les dijo que se arrepentía de muchas cosas.
Incluso les contó todo acerca de Mudo y les explicó que fueran muy cautelosas cuando se tratara de elegir a un chico. El trauma que le dejó Mudo nunca desapareció, y en parte por esto es que le costaba ver a Maruo como una pareja potencial. Es decir, ella sabía que era un buen tipo e incluso le confió encontrar a Yotsuba cuando se perdió durante el viaje a Kioto, pero dado que en el pasado había sido su maestra, le era imposible corresponder a sus sentimientos. Es cierto que se sonrojó cuando les dijo a sus hijas que Maruo era como una especie de fan, dándoles a entender que había algo más entre ellos dos, pero su relación nunca pasó de lo formal. Es decir, alcanzaron a casarse antes de que Rena muriera, pero fue algo tan secreto que ni siquiera sus hijas sabían sobre ello. Se enteraron recién durante el funeral de su madre, por lo que es evidente que Rena solo se casó con Maruo para que éste pudiera hacerse cargo de sus hijas. Que a ver, no estoy diciendo que ella se haya aprovechado del doctor, probablemente fue él quien le propuso esta solución, dado su delicado estado de salud y su admiración hacia ella. Como tal, no descarto que Rena sí haya llegado a quererlo de forma romántica, pero su trauma con Mudo era tan grande que no le permitió llegar a más con él. Por supuesto, siempre le agradeció por lo que hizo, y hasta le prometió prepararle panqueques cuando le dieran de alta, cosa que sí cumplió dado que Maruo reconoció el sabor cuando probó los panqueques que le hizo Nino durante el último festival. En cuanto a sus hijas, antes de morir, Rena se encargó de hacerles entender la importancia de su hermandad. Cuando Yotsuba le mostró su característico listón, así como sus intenciones de diferenciarse de las demás, Rena, quien ya se encontraba en las últimas y se notaba bastante en su aspecto, cosa que por cierto no fueron capaces de mostrar en el anime se le ve bastante fresca, le dijo a su hija que no había nada malo con que quisiera diferenciarse. A fin de cuentas todas eran especiales a su manera, pero no por eso debió olvidarse de la importancia de estar unidas. Puede que en el futuro todas vayan por caminos distintos, pero es importante que siempre estén dispuestas a ayudarse en los momentos difíciles. Eso es lo que significa ser quintillizas. Como todos sabemos, Yotsuba no entendió sus palabras en ese momento, y no podemos culparla, apenas tenía 12 años, pero para el final de la historia sí las entiende, y es por esa razón que durante su ceremonia post-matrimonio agradece haber nacido como quintilliza. Rena fue una persona que rechazó gran parte de sus decisiones. Enamorarse de su maestro, así como seguir sus pasos, la convirtieron en una persona muy infeliz, en alguien que muy rara vez sonreía, pero aunque todo parecía oscuro en su vida, aunque se sintiera de lo peor por haber sido abandonada por el cobarde de su esposo, sus hijas fueron capaces de llenarla de esa esperanza que había perdido. Solo por ellas valía la pena seguir luchando. Lastimosamente, vivir de esa manera terminó complicando su salud, y aunque no pudo verlas crecer, por lo menos les hizo entender que mientras las 5 estuvieran unidas, no había nada que no pudieran hacer. Eso sin mencionar que logró conseguirles un padre dispuesto a cuidarlas en su lugar. Es cierto que su muerte y lamentos le provocaron muchos traumas a las chicas. Yotsuba dejó de esforzarse para hacerla mejor en los estudios, e Itsuki heredó su desconfianza hacia los hombres, pero dada la gran fortaleza de su vínculo como quintillizas y a la ayuda de Futaro, el hijo de uno de sus estudiantes, quien gracias a ella siguió en contacto con Maruo, la vida de todos estos personajes no terminó en tragedia. Ninguna hermana se lamentó de las decisiones que tomó, ni se sintió celosa por la felicidad de Yotsuba. Al final, Rena logró cumplir su objetivo, porque no importa dónde estén sus hijas, lo importante es que sigan unidas y vaya, que se lo tomaron en serio durante su luna de miel. ¿Quién diría que terminarían viajando los 6 a Hawái? Tal vez Rena se pasó un poco con lo de que siempre estén juntas, pero si eso les funciona, pues ¿qué le vamos a hacer? Que sean felices los 6 y ya está.